Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio de nuevo a nuestras pláticas de los jueves relacionadas con temas, sobre todo relacionados con la ganadería. En esta ocasión tenemos un tema sumamente importante que tiene que ver con los tipos de tenencia de la tierra y algunos procedimientos que debemos nosotros de estar enterados. Esta plática, les recuerdo, está dirigida particularmente a nuestros alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, además de grupos de productores, sobre todo ganaderos del sector agropecuario, que tienen a bien compartir estas pláticas con nosotros. El día de hoy tenemos el honor de presentar a nuestro invitado, el licenciado Julio Adrián Rivera Muñoz, que tiene una plática titulada Procedimientos para la desincorporación de la tierra ejidal. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza del licenciado para posteriormente dar inicio a nuestra plática. El licenciado Rivera es egresado de la Universidad Tech Millennium por allá en el 2010 al 2014 con la licenciatura en Derecho. Posteriormente, para el 2015, tiene un curso de registro y control documental y actuación jurídica de la autoridad administrativa impartida por el Registro Agrario Nacional. Del 2015 al 2017 tiene una especialidad en Derecho Registral y Notarial por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para el 2018 tiene un seminario de argumentación jurídica impartido en la Casa de la Cultura Jurídica con sede en la ciudad de Chihuahua por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente está cursando su maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Su experiencia profesional es bastante variada. Primero, es prestador de servicios profesionales en el Registro Agrario Nacional como personal del programa denominado FANAR, Fondos de Apoyos para Núcleos Agrarios sin Regularizar, del 2013 al 2014. Del 2015 al 2017 es ganador del concurso público abierto del puesto denominado Jefe de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional. Del 2016 al 2019 tiene el nombramiento como registrador integral del Registro Agrario Nacional, y del 17 al 19 también es ganador del concurso público abierto del puesto denominado subdelegado de registro del Registro Agrario Nacional, y a la fecha pues es fundador de la consultoría y gestoría agraria, además de manejar el idioma inglés, el idioma español, por supuesto, y con cualquier cantidad de experiencia en el ramo que él domina, que son las leyes. Bienvenido, licenciado Rivera, en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en lo particular de nuestro director, el doctor Carlos Ortega. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos su apoyo en esta plática tan interesante. Puede dar inicio cuando usted guste, y al final de su plática tendremos espacio para preguntas y comentarios. Adelante, licenciado, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Quiero, antes de dar agradecimientos, también comentarle al público en general que pudiera estar escuchando la plática, que aparte tengo el gusto también de ser ejidatario, lo cual pues me da una oportunidad más de ver de cerca y de escritorio pues lo que vamos aquí a platicar. Y pues ahora sí quiero pasar a la parte de agradecerle a la universidad que le da a uno este tipo de espacios en donde uno puede platicar, comentar y compartir lo que uno pudiera, aunque de forma breve, conocer, y en un tema tan particular, en un estado como es el de Chihuahua, muy grande, con muchos núcleos agrarios, con muchas dudas y con muchas situaciones pendientes de regularizar. Derivado de lo que se platicó en un inicio cuando iba a dar inicio, o que se estaba planeando más bien esta plática, pensamos qué título darle y decidimos inclinarnos por procedimientos para la desincorporación de la tierra ejidal. Sin embargo, yo creo que también cabe, por lo que se va a platicar,
agregar que no solamente es para desincorporar, sino también para regularizar, porque hay mucha gente que llegan a satisfacer sus necesidades conforme la tenencia de la tierra con regularizar y estar sujeta aún al régimen ejidal, y algunas otras personas pues sí buscan desde un inicio el adquirir la tierra ejidal y desincorporar la misma para llevarla a la propiedad privada. Pero bueno, vamos aquí a dar una plática muy general. Las últimas dos diapositivas es donde vamos a hablar de forma muy concreta en lo que son los procedimientos legales que a la fecha existen, pues para poder desincorporar las tierras ejidales y llevarlas a lo que es la propiedad privada. Pero insisto, previo a ello, pues vamos a dar un enfoque general de cuáles son los tipos de tierras, de cómo está la situación aquí en Chihuahua, cuántos núcleos agrarios hay, y algunos datos que nos dan un panorama pues de la importancia de la propiedad social aquí en el estado y a nivel nacional. Bueno, pues invariablemente, previo a entrar de fondo a los procedimientos de regularización o desincorporación, pues la gente, creo que es de interés de la gente o es necesario que la gente distinga los diferentes tipos de núcleos, porque núcleos agrarios es una cuestión que nosotros siempre pensamos directamente ejidos, ¿no? Pero hay que distinguir que en realidad hay por lo menos tres muy marcados, que bueno, el primero que quise mencionar es el ejido, y luego el nuevo centro de población ejidal y las comunidades agrarias. De una forma breve, de una forma rápida de decir, oye, ¿cuál pudiera ser la diferencia? Pues yo creo o yo puedo manifestar con la experiencia que he adquirido con el tiempo que he estado metido en esta materia, pues que es la forma en la que nacen a la vida jurídica, la forma en la que se regularizan o se constituyen, pues, por lo que eran diferentes los procesos que le daban vida jurídica a un ejido, a un nuevo centro, a una comunidad. Por ejemplo, los ejidos, nacían por una dotación de una resolución o de una resolución presidencial o una resolución de un tribunal agrario, tomando un proceso de que partían a afectar tierras, tomando como referencia el punto medio del poblado, del asentamiento humano. Luego los nuevos centros de población, pues estos se fueron creando posterior, se hacían listados de gente que quedaban en espera de tierra, que no se les había podido dotar en un ejido, una comunidad, y el gobierno federal, ya sea que compraba tierra o en su efecto cuando había narcopredios que se decomisaban, que se expropiaban, o que había una forma de que el gobierno adquiría tierra, bueno, ahí dotaba a las personas de tierra conforme unos listados que se iban formando. Y las comunidades, pues yo creo que es el acto de más humildad que hubo en el reparto agrario, porque el gobierno quiso hacer esa distinción, decir, oye, a la comunidad no le doto, sino que le restituyo lo que por tiempo y por la posesión ancestral que tenían ahí ese tipo de personas, esos poblados agrarios, pues no le puedo dar, porque en realidad le estoy regresando lo que en algún momento de la historia pues le quité o lo despojé. Entonces, pues si se fijan, no quiero abundar mucho porque la verdad que sí es una cuestión larga, es una cuestión histórica, un tanto hasta podría ser filosófica o de muchos criterios. Entonces, de que lo que quiero dejar aquí en esta hoja, en este título, ¿no? Diferentes tipos de núcleos, es que no nos confundamos y creamos que cuando hablamos de lo agrario, estamos solamente frente a los ejidos. Hay varios tipos de núcleos agrarios, que es lo que quise pues, dejar de antecedente. Bueno, pues aquí estos datos que les quise compartir, insisto, lo hago nomás pues para que quede un antecedente o que las personas que están ahorita aquí amablemente viendo esta plática, pues vean que la materia agraria no es una materia
de la cual ya se tenga uno que ir olvidando o se tenga que ir desprestigiando o olvidando, porque por ejemplo en el estado de Chihuahua, a la fecha, según datos del Registro Agrario Nacional, existen 979 núcleos agrarios que habrá ejidos y comunidades. De hecho, sí traigo el dato, miren, dicen que hay 907 ejidos y 72 comunidades. Insisto, que son datos que el Registro Agrario Nacional ha hecho públicos, con lo que dejo de referencia, pues que hay una infinidad, bueno, es muy grande pues el número de núcleos agrarios en el estado, lo cual sin duda pues ahí le da un tono de seriedad al asunto en el estado de Chihuahua. Quise también hacer o presentar esta imagen, porque esta imagen nos da nos da un mejor panorama de forma cartográfica de lo que yo estoy refiriendo. Si bien es cierto, ese plano fue elaborado en el 88 por el gobierno del estado, y ya cuenta con algunas modificaciones, ¿verdad? Por algunos juicios, por algunas nuevas dotaciones, por acciones agrarias que estaban pendientes para aquella época, pues sí nos deja ver o nos deja latente la situación real o muy cercana del 88 a la fecha de lo que es la división entre la propiedad privada y la propiedad social o ejidal, o de los núcleos agrarios y la propiedad privada en el estado, haciendo aquí referencia, como ahí bien lo dice la lámina, que lo que está de verde son todas las propiedades privadas y todo lo que está cremita o café claro o amarillito, pues viene siendo todos los núcleos agrarios que ahí incluyen los ejidos y las comunidades. Bueno, ya aquí entramos a una cuestión ya más formal, una cuestión más interna, que nos va acercando un poco más al tema que vamos a tratar de abundar más, que es la desincorporación e insisto, también la regularización de la tierra ejidal. La ley agraria, la ley agraria que nos rige ahorita, que viene desde el año 92, conoce o distingue o reconoce 3 tipos de tierras para el mejor funcionamiento de los núcleos agrarios, que esta viene siendo las tierras de asentamiento humano, las tierras de uso común y las tierras parceladas o el área parcelada. Aquí también no quise dejar de pasar esta situación de anexar un plano, no sé si se alcance a distinguir por las personas que lo están viendo, pero este es un plano de los con los que se regularizaron o regularizaron es el término, los ejidos conforme a la ley agraria del 92, que nace en el 92, en donde se puede apreciar los diferentes tipos de tierras, por ejemplo, en la parte más alta del plano, sin salirse de la línea esa negrita que divide las propiedades, hay un área que dice expresamente tierras de uso común, y lo que la hace muy particular, pues es que es un polígono que no tiene ninguna división en su interior. Abajito ahí de donde dice tierras de uso común, hay una parte que de forma expresa tiene una anotación que dice área de asentamiento humano, y que se alcanza a distinguir que hay mucho fraccionamiento al interior de ese pequeño polígono. Asimismo, en la área ahí que colinda, empieza a haber ya muchas fracciones de polígonos pequeños con números a su interior. Esa es la área parcelada. Entonces, pues, como se puede ver, cada área va a cumplir un fin en específico, y por eso cada área tiene una particularidad, hasta en la forma en la que se representa en el plano. Bueno, pues, insisto, quise abordar estos temas porque cuando entremos ahorita al tema de la desincorporación y de la regularización, pues hay que ver cuál es la tierra o el tipo de área que yo necesito, ¿verdad? Entonces, por eso las quise un tanto definir. Bueno, estamos frente ahorita a lo que el título de la lámina dice, que es el área de asentamiento humano.
Y pues bueno, esta área, el legislador la quiso llevar a la vida jurídica, la quiso contemplar en la ley agraria, porque había que regularizar, tenía mucho peso, existía una gran necesidad de ya darle una certeza jurídica definitiva a los asentamientos humanos, a las rancherías, en donde estaban pues la vida en común de los ejidatarios, o la vida en común de ejidatarios y avecindados y posesionarios, y es donde se regula o nace el área de asentamiento humano, que es donde están las casas, es donde está, insisto, la vida en común, es donde se prevé también los planes de desarrollo, las áreas necesarias para que sigan creciendo los pueblos. Y esta área es muy, muy importante o tiene un alcance muy grande, porque una vez que se regulariza por medio de un acta de asamblea o alguna resolución judicial, al ejidatario, al posesionario, al avecindado, la institución correspondiente, que vendría siendo en este caso el registro agrario, le emite un título de propiedad que ampara derechos reales. O sea, que una vez que se regulariza y pasa por el procedimiento correspondiente, el ejido se desprende de esa propiedad, del derecho real. El artículo 9 y 27 le otorga, los 9 de la ley agraria y 27 de la Constitución le entrega a los núcleos agrarios, el ejido se lo da al ejidatario posesionario vecindado para que ya se convierta en propietario, y lo va a acreditar o va a amparar esos derechos reales con el correspondiente título de propiedad, como el que se ve ahí en la imagen, y que se inscribirá en el registro público. Bueno, ahora pasamos de forma a tratar de dar una explicación de manera un tanto lo más corto que se pueda, ¿no? Porque vamos a entrar ahorita a lo que nos ocupa, de lo que es las tierras de uso común. Bueno, las tierras de uso común, pues dice que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad en los núcleos agrarios, y pues es lo que en algunas ocasiones, en algunos ejidos le llaman pastizales, pastales, la sierra, pero yo creo la cosa que lo define más, o la particularidad que de forma más campira, ¿no? Pudiéramos decir que lo distingue, pues es que el área en la que pasamos que pasamos en los ejidos o las comunidades que no tiene cerco en su interior, es la área en donde vemos las vacas de la mayoría de la gente, es el área donde vemos que sacan la leña. Ahora sí que es el área de explotación colectiva que usan todos, amparando ese derecho de explotación con un certificado sobre tierra de uso común que debe de especificar el porcentaje al que tiene derecho cada ejidatario, y conforme ese porcentaje pues será su participación y sus obligaciones. Hay diferentes tipos de núcleos, ¿no? Con diferentes vocaciones. Por ejemplo, en un núcleo agrario, en un ejido, una comunidad donde exista mucha madera por explotar, pues van a cuidar mucho el porcentaje, ¿no? Porque a la hora de los repartos de la venta de la madera, o en un ejido minero, pues tú vas a poder exigir conforme tu porcentaje, que si pueden ustedes ver el documento que puse en la lámina, lo primero que especifica después del fundamento para su expedición, pues es el porcentaje que ampara en favor del ejidatario. Asimismo, dice de forma expresa el ejido y el municipio y el nombre del titular, y ese documento lo expide el registro agrario, y el control del mismo, las expediciones, las reposiciones, las cesiones o cualquier situación que suceda sobre ese documento, sobre ese derecho, seguirá siendo atendido por el registro agrario porque sigue siendo tierra ejidal. Bueno, ahora pasamos a lo que es la área de tierras parceladas. Esas tierras tienen un destino para el uso y usufructo de sus titulares en lo particular. Ahí sí la asamblea, cuando hace el reparto o hace la división de las 3 grandes áreas, puede y debe destinar áreas para la explotación particular, en donde ya la asamblea no puede interferir, no puede llegar ahí a despojarlo, no puede hasta cierto punto tener legitimación de molestar al ejidatario, digo, porque
se la está entregando para su explotación particular. La verdad que este tipo de áreas, pues son áreas que han traído mucho desarrollo o que trajeron un gran avance al ejido, porque bueno, pues ya podías tú invertir, ya podías hacer mejoras, ya podías meter infraestructura, perforar un pozo, hacer corrales, invertir. No hay que dejar de lado que todavía cuando hablamos de tierras parceladas, el derecho real, que ahorita hice referencia que establece el artículo 9 de la Ley Agraria y 27 de la Constitución, sigue siendo el núcleo agrario, pero los derechos de uso y usufructo están totalmente ya tutelados en favor del ejidatario. Bueno, aquí también quise poner una foto de un certificado parcelario en donde de forma particular, ahí después insisto de la leyenda en donde establece el fundamento para la expedición del mismo, viene el número de la parcela. A lo mejor no tuve precaución de tomar una foto por la parte de atrás del certificado, pero este tipo de documentos ya traen mucha certeza porque en la parte de atrás traen un plano de identificación con coordenadas UTM que te permiten con un trabajo técnico, un GPS o alguien que tiene conocimientos técnicos o topográficos, localizar la parcela de forma inmediata y sobre todo permite tener un control para que no haya empalmes entre las zonas parceladas o entre otro solar urbano o alguna cuestión que pudiera llevar a un conflicto. No quiero dejar también de manifestar que las parcelas o que la ley agraria también establece la posibilidad de que sobre una parcela exista más de un titular. Se llaman coderechosos, porque yo creo no sería correcto hablar como copropietarios, porque como el derecho real es del núcleo y nomás a los ejidatarios les pertenecen los derechos de uso y usufructo, por eso se utiliza en materia agraria el término de coderechosos. No anexé una foto de un instrumento de eso, ¿verdad? Pero pues es ¿cómo funciona? Pues es esa figura, vamos a decir que esta parcela fuera una parcela en coderecho, pues sería la parcela 3919 y vamos a decir que tuviera dos dueños. El certificado nomás tendría que aclarar en qué porcentaje le corresponde la titularidad de los derechos de usufructo a cada sujeto agrario, a cada titular. No existe ninguna cuestión que obligue o alguna norma a seguir de cómo se va a establecer el porcentaje, sino que conforme la posesión o conforme las partes se pongan de acuerdo, pues se va a poner o asentar o asignar ese porcentaje. Bueno, aquí yo creo es la penúltima o antepenúltima lámina, y aquí sí ya entramos a un tema de lo que es la regularización y también la puerta o la ventana o el medio para también desincorporar las tierras ejidales. Ya hablé de los tres tipos de tierra. Entonces, cuando se regulariza, voy a empezar por el asentamiento humano, ¿no? Cuando se regulariza el asentamiento humano en un acta de asamblea, y se delimitan al interior los solares, se hace un plano de cada solar, se asigna cada solar, se inscribe el acta de asamblea en el registro agrario, el registro agrario emite el título de propiedad porque todo lo que se le presentó cumplía a legalidad, y emite ese título se inscribe en el registro público. Y en ese momento en lo particular, hablando del asentamiento humano, ahí existe una desincorporación, porque esa área en lo particular, que fue materia de la asignación y que fue materia de titulación, o sea, de ese título, ese asentamiento, pues ya deja de pertenecer al régimen ejidal y se convierte en automático cuando sale el título y cuando se inscribe en el registro público, a la propiedad privada. Y ahí ya el ejidatario tiene los derechos reales, tiene el derecho de propiedad, y el único antecedente que queda sobre esa área, bueno, pues que es de origen ejidal, pero ya está desincorporada del régimen agrario ejidal y se va a regir ya por el derecho común. Por lo que corresponde, por ejemplo, al área parcelada,
Cuando se delimitan las parcelas, cuando se vuelve el mismo proceso, ¿no? El ejido se constituye en un acta de asamblea, delimita la área parcelada, conforme quien ha tenido la posesión o conforme quien pueda tener un mejor derecho sobre la misma, la asigna, sin olvidar que la puede asignar a una persona en lo particular o a un grupo. Y hasta ahí estamos hablando de una cuestión de regularizar. Te asigno, el registro agrario te emite un certificado parcelario y tú estás regularizado, estás cumpliendo o te estás tienes una adhesión al artículo 56 de la ley agraria y estás regular, hablando de tierra ejidal. Pero existe una ventana, un proceso que la misma ley agraria establece de forma expresa, que es la adopción del dominio pleno sobre las zonas parceladas. Y esa adopción de dominio pleno lleva nomás un pequeño candado o algo previo para que el ejidatario pueda adoptar. O sea, el primer paso, pues ya lo dije, no es que la asamblea te lo asigne, te la delimite y asigne y te emita un certificado parcelario, pero luego después de ello existe otro requisito, otra formalidad para que el ejidatario en lo particular pueda adoptar el dominio pleno sobre esa parcela de la que es titular, y ese requisito o esa formalidad es que la asamblea se vuelva a constituir con las formalidades de ley y apruebe de forma expresa la adopción de dominio pleno. Y eso, hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué? Pues si yo ya tengo mi certificado y la ley me dice que yo soy el titular de la parcela. Eso tiene su fundamento, tiene su sustento, porque el derecho real, el derecho de propiedad, el núcleo no lo pierde con hacerte titular de una parcela. Lo va a perder cuando aprueba el dominio pleno y la adopción del dominio pleno, de hecho, no es una obligación. O sea, cuando el ejido hace esa aprobación en acta de asamblea de la adopción de dominio pleno de la zona parcelada, se queda la puerta abierta para que adopte dominio pleno el ejidatario que así desea hacerlo. Existen en algunos núcleos una serie de comentarios, en veces hasta de miedos o costumbres que a mí me toca oír, que dicen que no deben de aprobar el dominio pleno porque la vida del núcleo llega a su fin. Pero bueno, ahí a lo mejor confunden que la aprobación del dominio pleno sobre las zonas parceladas es opcional. Si yo tengo un certificado parcelario o 10 y existe el acta de aprobación de dominio pleno, pues es opcional para mí adoptar o no. En algún momento de toda la vida de un ejidatario, bueno, a mí lo que me toca oír les llama la atención o piden que se les explique qué significa el dominio pleno, porque en materia agraria, digo, sin meterme mucho a esa materia, que es la materia de la sucesión, nomás se puede designar, bueno, puede designar los sucesores que tú quieras, pero va en un orden y conforme ese orden van a heredar. Entonces, una opción de quien tiene una o más parcelas de hacer una sucesión más equitativa, más justa, pues es adoptar el dominio pleno, ¿no? Para que esa parcela ya se rija por la legislación del fuero común y pueda ser materia de una sucesión más equilibrada. Por eso digo que en algún momento a todos los ejidatarios les llama la atención investigar o saber qué es el dominio pleno. Pero bueno, a lo que quise llegar con este tema, esta lámina, es que el asentamiento humano, la forma de desincorporarlo, pues ya lo expliqué. Del área parcelada, también no sé si haya quedado claro, ¿verdad? Pero la forma de desincorporarla del régimen ejidal es solicitando el dominio pleno y adoptando el mismo. ¿Cuál es la consecuencia de la adopción del dominio pleno sobre una parcela? Que el registro agrario, cuando lo califica y lo aprueba, cancela el certificado parcelario y en el mismo acto y en consecuencia de lo que ya mencioné, emite un título de propiedad. Y ese título de propiedad, desde ese momento, cuando ya se genera, ya se rige por la legislación del fuero común y queda nomás pendiente y se tiene que hacer para que alcance o culmine el trámite la inscripción ante el registro público de la propiedad.
Entonces, ese es el proceso para desincorporar la tierra parcelada. Me regreso una lámina, porque cuando se regularizaron los núcleos, no necesariamente tiene que quedar el plano interno como se certificó hace 10, 15, 20 años. De hecho, el artículo 56 da la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Las necesidades del ejido han crecido, existe necesidad de explotar más tierras con un fin de parcelas e ir quitando más o dejando más en el olvido el espíritu de las tierras de uso común, y por un acta de asamblea el ejido puede acordar cambiar el destino de una parte o de todas sus tierras de uso común para crear nuevas parcelas. Entonces, eso es lo que sucede o de lo que más asesoramiento sobre este tema piden los ejidatarios o quien quiere comprar tierras ejidales, porque hay muchas ocasiones en donde hay gente que acude a los despachos o cuando era funcionario y dice, oye, es que me venden determinado número de hectáreas a un precio considerable. Pero cuando uno ve las documentales o ve los documentos que realmente a la persona le ofrecen, pues resulta que son certificados de tierras de uso común que de una forma práctica, pero no muy bien vista jurídicamente, hacen la conversión de ese porcentaje que ahorita explicaba y dicen, si el ejido es dueño de 1000 hectáreas de uso común y me venden el determinado por ciento, en consecuencia esa persona tiene derecho a tantas hectáreas. Y de hecho muchas veces hasta las tienen cercadas. Entonces, ¿por qué hay veces que se topa uno frente a cuestiones de decir, oye, pues relativamente es un precio barato, relativamente es algo accesible? Bueno, porque las personas que en su momento se desprenden de ese tipo de derechos ya saben o tienen conocimiento que para alcanzar una titularidad reservada o una titularidad particular, o simplemente que el ejido te dé una parcela y ya no puede disponer del uso y usufructo, pues hay que hacer una serie de procedimientos que entre dinero y tiempo, pues tarda algo de tiempo en verse los resultados por las cuestiones de los procedimientos. Entonces, es lo que pasa o de lo que se está viendo más ahorita, ¿no? Lo que era la regularización inicial ya se hizo. Entonces, ahorita lo que los núcleos están pidiendo, exigiendo, son dos cosas: que se abran o que cambien tierras que antes eran de uso común a zona parcelada para que exista una mayor explotación con la formalidad de la tierra parcelada. Asimismo, se está topando la realidad jurídica agraria con que los asentamientos que hace 10, 15, 20 años se hicieron, pues ya están totalmente alejados porque los pueblos han ido creciendo y han crecido en algunas ocasiones de una forma considerable. Entonces ya viene los cambios de destino que se vienen a denominar de uso común a reserva de crecimiento. Y luego esa reserva de crecimiento en su interior se tiene que fraccionar y delimitar para asignar los nuevos solares. Ahorita al inicio, no sé si fue ya en la plática o antes, que tenemos yo y el ingeniero una plática, el ingeniero Quintana y Silva, les manifestaba que últimamente ha existido una mejor regularización, un mayor cuidado de las autoridades para la desincorporación de las tierras ejidales, porque antes hasta cierto punto no se tenía tanto cuidado ni se le daba tanta seriedad al asunto. Por ejemplo, ahorita te topas que si quieres hacer un cambio de destino de tierras de uso común a asentamiento humano, ya de cajón te van a pedir las autorizaciones por las autoridades competentes que atienden asuntos de los asentamientos humanos, de la nueva creación de asentamientos humanos, de las ampliaciones, las leyes de asentamientos humanos. De hecho, la ley agraria siempre lo ha previsto, pero hasta cierto punto no se le da la seriedad necesaria y lo único que traía como consecuencia pues era la creación o ampliación de núcleos irregulares, o que simplemente no se cuidara la compactación necesaria para que no salgan tan caros la instalación de los servicios públicos, ¿no? Porque hay veces que
que se dejan grandes áreas sin asentamiento y luego al kilómetro, a los 2 kilómetros empiezan a formarse asentamientos y tiene un gran costo estar llevando los servicios a partes alejadas. Por lo que corresponde del uso común a las zonas parceladas, igualmente, ya ahorita no se da ningún caso en el que se creen nuevas parcelas sin la participación de la Semarnat, en donde se cuide expresamente y se le dé toda la seriedad posible a las cuestiones de que no haya selvibosque. Lo que sí también quiero dejar aquí de antecedente, que cuando yo me referí en algunas ocasiones a las actas de asamblea, a lo mejor hay personas que tienen ya un conocimiento de esta materia amplio y podrán decir, bueno, no hizo referencia a qué tipo de acta de asamblea o qué formalidades lleva. Pero bueno, yo pienso que el tema de las actas de asamblea da lugar a una plática igual o más extensa que esta, porque cuando la asamblea se constituye, tiene la opción de acordar muchas temáticas, no solamente de la tenencia de la tierra, sino de los derechos individuales, de la vida económica, de sus reglamentos, de sus separaciones, de sus aceptaciones. Entonces, sí dejo nomás el paréntesis que la distinción o el catálogo que la ley prevé del tipo de acta de asamblea viene en el artículo 23 de la ley agraria, pero sí no quiero entrar de fondo a ese asunto, insisto, porque es un tema muy amplio y es un tema de mucha distinción y es un tema que da lugar a una gran plática, pero sí de forma general dejar el antecedente, ¿no? De que todos los procesos en materia agraria que tengan como un fin el modificar, crear o regularizar las áreas o las propiedades o las tierras ejidales, invariablemente tienen que ser pasadas por asamblea. Insisto, hay diferentes tipos de asamblea, pero en algún momento, a lo mejor en alguna otra plática, pues se pueden abordar ese tema, ¿no? De qué formalidades lleva o qué requisitos pide para formalizar o para hacer un cambio de destino, qué formalidades se necesitan para hacer una aceptación de ejidatarios. Porque sí existen diferentes formalidades, pero sí quiero dejar de antecedente que esa es una cuestión que amerita a lo mejor pues una plática particular para ese tema en lo particular. Hablando de regularización, voy a hacer así breve para ya que pues, si tiene alguien una pregunta. Al hablar de regularización voy a hacer un comentario. Por ejemplo, cuando alguien ya tiene un título de propiedad de un solar y quiere enajenar el mismo, venderlo o pasarlo, hacer cualquier acto de traslativo de dominio, bueno, pues ahí se tendrá que acudir ante el notario público. Ahí el notario te dará los requisitos. Y esa compraventa, ese acto jurídico, que ya se rige, como lo dije ahorita, por el fuero común, lo vas a inscribir en el registro público de la propiedad. En cambio, cuando tengamos certificado de tierras de uso común o certificados parcelarios, el cambio de propietario, bueno, no de propietario, el cambio de titular, sí estará sujeto a la ley agraria cuando estemos hablando, insisto, de certificados. Hay algunas formalidades que cuidar, el fundamento está en el artículo 80 de la ley y esa operación, ese acto jurídico se tendrá que inscribir en el registro agrario. Cuando una parcela igualmente adopta el dominio pleno, que hasta es incorporada de la tierra ejidal, se va a seguir el mismo proceso que un solar urbano. Hay que hacer un plano, un avalúo, acudir ante un notario público, algunos requisitos de ley, algunas cuestiones de impuestos, pero ya se rige por el fuero común e igualmente se inscribirá en el registro público de la propiedad. Ya cuando hablamos de título de propiedad, ya no tenemos, y bueno, ya el registro agrario no tiene injerencia sobre los mismos, porque ya ahí existen derechos reales. Pues bueno, era una plática de 40 minutos, ¿no? Y creo que de forma muy, lo más claro que se puede hacer y breve, se llevó a cabo. Soy el licenciado Julio y pues estoy para si existe alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy clara la presentación. Hay algunos comentarios.
el ingeniero Regalado pregunta, ese porcentaje no define cuál superficie es de cada quien. Hablo del área común, es la pregunta. Bueno, vamos a darle respuesta a él, ¿verdad? No, en efecto, el porcentaje o las tierras de uso común tienen una particularidad que se denomina que son áreas de tierras proindivisas. O sea que tú tienes un porcentaje al interior, pero no existe fundamento ni razón para decir, no, es que a mí me corresponde determinada área, porque precisamente el hacer algo de esa naturaleza es lo que le denominamos un cambio de destino. Si tú tienes la necesidad de que esa área de tierra de uso común que tú pretendes o que tú ya quieres, ahora sí que particularizar o hacerla de tu explotación particular, entonces hay que invitar a la asamblea que haga un cambio de destino para que se haga ese cambio de destino precisamente de tierra de uso común a área parcelada y se te entregue ya un certificado parcelario con el plano de identificación de la área que viene atrás. Pero con el puro certificado de tierra de uso común no es correcto tratar de decir que determinada área te corresponde. Correcto. Muy bien. El señor Edgar Enrique Laviada los saluda desde Mérida, Yucatán. Bien, pues bienvenidos. Estamos en el tiempo de comentarios y preguntas. Si gustan encender su micrófono y con toda la confianza del mundo los podemos atender. Dije, Quintana, una consulta aquí para el licenciado. A sus órdenes. Hola, ¿qué tal, licenciado? Soy el ingeniero Regalado. Tengo un despacho de evaluación agropecuaria desde hace muchos años. Oye, Sí. cuando ya tienes tú, cuando ya tienes tú un título de una parcela, ¿sí? Sí. Y que vas a registrar en el registro público de la propiedad. Sí. ¿Cuáles son las características que debe de tener el avalúo? ¿Tiene que ser un avalúo bancario o tiene que ser un avalúo por un profesionista que tenga cédula de evaluador? ¿O cómo está ahí el tema, Inge? Bueno, aquí yo voy a atender la pregunta. Cuando tú te refieres que ya tienes un título sobre una parcela, en el caso aquí en Chihuahua, lo que a mí me tocó es cuando fui funcionario, cuando sale el título de propiedad de origen parcelario, en Chihuahua nomás piden de hecho el derecho de pago e inscripción. ¿Tú estás hablando de la primera inscripción o ya cuando es materia de la primera enajenación? Cuando es materia de la primera enajenación. Bueno, aquí en Chihuahua lo que me ha tocado ver en la práctica es que nomás piden un avalúo de un perito evaluador que tenga cédula es el único requisito que pide. Ok. Gracias, licenciado. Gracias, Inge. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, licenciado. Yo tengo, digo, eso es un supuesto porque quiero que me ayudes a aclarar esto. Si yo tengo un título de propiedad de una parcela, soy ejidatario de X ejido y cuento con una parcela de X cantidad de hectáreas, tengo un título que me dio el Procede, ¿en qué momento o si ya con esto puedo ir a hacer o alguien se interese en comprarme esa parcela, puedo tener la primera enajenación? ¿Y qué tengo que hacer con ese título para proceder a la primera enajenación? Eso es algo que a mí no me ha quedado claro por mucho tiempo. Bueno, aquí yo nomás quiero hacer una pregunta para poder contestar acertadamente. Cuando tú me mencionas que tienes un título derivado del Procede, ¿no será más bien que tienes un certificado pendiente de adopción de dominio pleno? Bueno, lo que pasa es que el documento dice título. Ah, ok, menciona bueno, entonces ya es título. En algún momento a lo mejor adoptó el dominio pleno. Pues ahí lo que se tiene que hacer es buscar el comprador, hacer un contrato de compraventa, pero a lo mejor la limitante de cualquier otra escritura es que hay que darle cumplimiento al artículo 84 de la ley agraria, que establece que hay que darle un derecho del tanto a las familiares del ejido, a los familiares del ejidatario, como al ejido, que es donde muchas personas no ven muy atractivo ese artículo,
porque hay en algunas ocasiones donde el ejido sí tiene un interés sobre esa enajenación, y hay en algunas ocasiones que tu interés de poder vendérselo a determinada persona se ve viciado porque el ejido dice, no, pues yo tengo el recurso. ¿Y el ejido qué puede hacer cuando adquiere un tipo o una parcela? Lo puede volver a inscribir en el registro agrario y vuelve a la vida jurídica como tierras de uso común. Entonces sí tiene su particularidad la primera enajenación, porque el ejido tiene el derecho del tanto y el notario no puede llevar a cabo esa compraventa e inscribirla en el registro público si no se ha agotado y cumplido con esa notificación. Ok, te entiendo perfectamente. La pregunta es más dirigida a que, ok, ese título me permite a mí ir directamente con un notario y hacer, por ejemplo, una venta de esa parcela a tu nombre, licenciado, o primero tengo que ir con ese título, tengo que ir con un notario y decir, hazme una escritura pública donde diga que está a nombre de Edgar Laviada esta parcela, para que entonces yo ya te la pueda vender a ti posteriormente, que incluso eres fuera del ejido. No sé si me explico, esa es por ahí más mi duda. Bueno, yo entonces como que siento que más bien quieres el procedimiento, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando tú pretendes vender una parcela ejidal antes de ir con el notario es ir a notificar al ejido. Una vez que ya tengas, por ejemplo, que el ejido diga, no obstante que ya me notificaste, te doy un documento en donde no me interesa, en donde te libero de esa obligación de notificarme, entonces ya te puedes constituir con el comprador y de pedirle el comprador y su correspondiente plano de avalúo inicialmente, y pedirle al notario que inicie el proceso de escrituración, que empiece a hacer la redacción de la compraventa sin que tenga absolutamente nada que ver si la persona está o no avecindada. Porque como ya es propiedad privada, ahí sí ya no existe con que le pido permiso a la asamblea. De hecho, lo que dice el 84 es una notificación y es nomás un derecho de preferencia. Pero aquí ya no hay nada de pedirle a la asamblea si acepto o no al comprador. Tú te apersonas con esa notificación y le dices al notario, iníciame la escritura de compraventa, vamos a darle. Gracias, licenciado, es muy amable, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta a nuestros invitados? Bien, pues al parecer todo ha estado quedando claro, licenciado. Si nos hace el favor, podría poner la última diapositiva donde está su teléfono, porque hay algunas personas que nos han preguntado su contacto. Y además, pues no nos queda más de que agradecer, licenciado, su participación y su apoyo. En nombre de la Facultad de Zootecnia le damos las gracias por su participación. También les comentamos a todas las personas que estuvieron atendiendo que esta conferencia se queda grabada en la plataforma de Facebook de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en donde la pueden volver a ver desde el inicio, o si alguien no pudo verla y le interesa, es cuestión de acceder a esa dirección de la Facultad de Zootecnia y la puede ver en la comodidad de su casita. Le agradecemos mucho, Lic, su apoyo. En nombre de la facultad le agradecemos infinitamente. Y recuerde que aquí en la facultad tiene sus compañeros y amigos. Gracias, y gracias a todas las personas que tuvieron a bien atendernos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, Lic, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y estamos también aquí para lo que se pudiera ofrecer. Gracias, Lic. Sí, ¿verdad?